un bombero, un vecino, etcétera, etcétera. Es mucho más fácil cuando uno está frente a una persona que ha sufrido, Maurito, cuando uno ha sufrido un evento de crisis parcial, porque el paciente está sin pérdida de conocimiento, a diferencia del paciente que ha hecho una crisis generalizada, en la cual ha perdido conocimiento y lo que es peor, va a venir una etapa posterior que llamamos posictal, en la cual la persona tiene letargia y dificultades para poder identificarse qué es lo que ha pasado. Entonces son situaciones totalmente diferentes. El enfoque de un paciente al cual interrogo claramente, porque él no ha perdido conocimiento, ha asistido a todo el evento, me describe el evento. Entonces, eso es muy claro al paciente que está en un estado de somnolencia posterior a una crisis generalizada. Y eso es un estado posictal. Y entonces, esa es la primera clasificación. Si estoy frente a una crisis generalizada o si estoy frente a una crisis focalizada o focal. La otra pregunta es saber, cuando yo ya estoy segura que este es un fenómeno que de un momento a otro ha venido, desaparece, que tiende a repetir, es un fenómeno epiléptico. Y obviamente estamos frente a clínica de cuadro neurológico. Y la otra pregunta es saber por qué se ha producido este evento. Finalmente, la tercera pregunta es qué hacer, tratar o no tratar. O sea, son tres cosas, ¿no? Diagnosticar si estoy frente a una epilepsia, frente a qué tipo de epilepsia es, ¿no? Saber la etiología. Y tercero, tratar o no tratar. Son las tres partes que uno debería saber en lo que es el enfoque del paciente con epilepsia. Entonces, este interrogante, por ejemplo, que dice, si un paciente tiene epilepsia generalizada idiopática, se supone que el paciente tiene un trastorno repetitivo. Por eso ya estamos hablando del término de epilepsia, ¿de acuerdo? No es una crisis única, ya es un trastorno repetitivo. Es generalizada, se supone que el paciente ha tenido pérdida de conocimiento. Y es idiopática porque el paciente se le ha hecho imagenología de estudios de imágenes y no se ha encontrado lesión estructural que origine la epilepsia, pero sobre todo, ¿qué edad tiene potencialmente? Menor de 20 años, ¿ok? Si ya tiene más de 20 años, no podemos decir idiopática, sino criptogenética, si no se encontró lesión estructural. Y secundaria, si es que sí hubo, ¿ok? Entonces, vamos a ver, ¿qué hacemos? El tratamiento debe ser con medicamentos antiepilépticos de última generación. Debe ser el fenobarbital dosis plena, la carbamazepina dosis plena, la politerapia y corrección según respuesta clínica o monoterapia y monitoreo sérico a nivel de anticonvulsivantes. Como no vamos a poder responder ahora, esta es la segunda pregunta, la segunda aquí. Vamos a volver al final de la clase a responder esta pregunta, ¿les parece? Porque ahorita no sería nada justo. Entonces, definamos, ¿cómo yo sé que este paciente realmente tiene epilepsia? Tenemos que saber si es un fenómeno de breve duración, no puede durar horas o días, salvo que esté en estatus epiléptico. Segundo, es autolimitado casi, por lo tanto, de breve duración y sobre todo repetitivo. 2 o más crisis por definición es una epilepsia. Bueno, se produce, ¿por qué? Porque en realidad no es más que el desbalance del fenómeno inhibitorio y excitatorio a nivel del sistema nervioso central, cortical, el que produce este fenómeno que tiende a ser recurrente y puede ser debido a muchas causas, ¿no? Las etiologías de causa sintomática serán las infecciones, los tumores, los traumatismos, los eventos vasculares. Si son de causa no conocida y menos de 20 años, hablamos de idiopática o primaria. Y si es de más de 20 años y no hemos contado lesión estructural, es criptogénica o criptogenética. ¿Ok? Muy bien. En los últimos años lo que se ha ido avanzando es estudiar más sobre la epilepsia y genética, ¿no? Al respecto es de que una persona siempre se interroga si mi hijo, si yo tengo epilepsia, ¿el hijo necesariamente va a tener epilepsia? ¿De qué va a depender? A ver, usted que me dijo categóricamente que no. ¿De las qué? O sea, hay dos cosas que hay que clarificar. Uno, dependerá de la etiología. Si el hombre o la mujer
que tiene una epilepsia adquirida o secundaria, llámese por tuberculosis, por malformación, por tumor, tiene epilepsia, no tiene ese carácter genético. ¿Okay? Estamos hablando del carácter genético en el grupo poblacional que tiene una epilepsia primaria o idiopática, donde podría haber un componente genético. ¿De acuerdo? Entonces, en ellos podría haber una mayor posibilidad de tener el hijo con epilepsia un poco mayor que el 2% que la población normal. O sea, si yo comparo la población que no tiene epilepsia, sus hijos, y esta población con epilepsia idiopática, los hijos, esto incrementa un 2% más, que casi significativamente no es mucho. Por lo tanto, consejería genética, si ustedes van a hacer ginecostetras, y sobre todo si tratan mujeres, tendrán que ver esa posibilidad, porque le van a preguntar, ¿mi hijo va a tener epilepsia? ¿De acuerdo? Entonces, existe una mayor probabilidad, pero esta probabilidad es muy mínima, pero siempre queda a criterio de la persona asumir o no si va a tener un hijo. Entonces, ¿en quién corre ese riesgo quizá mayor? En quien tiene epilepsia primaria, no la secundaria, ¿no? Aunque tenga un papá con epilepsia por TEC y epilepsia por cistercosis, papá y mamá, digamos, no va a pasar nada, ¿no? Porque son adquiridas. Como les comentaba, esta es una clasificación internacional conocida que se basa en la clínica. ¿Por qué es importante esto? Porque yo tengo que saber si es parcial o generalizada. Al final le voy a dar quizá el mismo tratamiento. ¿Saben por qué? Porque se entiende, así como siempre se pregunta qué fue primero el huevo o la gallina, uno siempre debe saber dónde está el foco primario lesional, dónde está el foco epileptogénico generador de este fenómeno epiléptico. Ya sea que se trate de un evento focal en el cual la crisis dispara y se queda ahí, o que este fenómeno se propague y haya generalizado, igualito me interesa saber este foco lesional. ¿Por qué razón? Por la probabilidad de que yo tenga imagenología dirigida hacia esa lesión, frontal, es parietal, es occipital o es temporal. Por eso es importante saber la clínica. ¿Qué molestia usted tuvo cuando tuvo ese fenómeno raro que se ha repetido varias veces? Entonces, ustedes recordarán que hay lóbulos que se encargan fundamentalmente de algunas funciones. Todo lo que significa el elemento motor está ubicado en el lóbulo frontal. Lo que es los síntomas sensitivos van a ser fundamentalmente parietal, los psíquicos es el lóbulo temporal y los que viene a ser occipital viene a ser el fenómeno también sensorial desde el punto de vista, digamos, visual. ¿De acuerdo? Entonces, a eso va el interrogante. ¿Usted me podría decir qué tuvo en su crisis? Bueno, sí, yo vi que sacudía mi brazo y después pasó. ¿Qué evento ha descrito? Una crisis parcial, motora. Si te dice que ha tenido un fenómeno así y después no recuerda, ha sido una crisis parcial, secundariamente generalizada. O sea, el foco se propaga, ¿no? Es un poco es esto. Hay desbalance del foco excitatorio e inhibitorio. Por eso llama a crisis parciales secundariamente generalizadas. Hay personas que tienden a hacer eso. La siguiente tengo que hacerla yo. Sí. ¿La cual? Mire, en lo que viene a ser el estudio de la epilepsia, uno tiene que tratar de enfocar dónde estaría el foco lesional primario, que es el foco epileptogénico. De repente el cerebro tiene varios focos, como podría tratarse en manifestación múltiple parasitaria, ¿no? En fin. Entonces yo necesito saber dónde está el foco lesional. Este foco lesional me dispara y de tal manera que el fenómeno inhibitorio controla y es solamente crisis parcial. Ahí termina el evento. Motor, sensitivo, sensorial, psíquico, etc. ¿Queda claro? Ok. Ese es el fenómeno netamente de crisis parciales. Si el foco se propaga, puede ser una crisis secundariamente generalizada. El paciente asistió al evento visual, vio como escotomas, vio figuras diversas por segundo y después pierde conocimiento. Una crisis visual, o sea, crisis parcial visual secundariamente generalizada. Ok, la intermedia. La parcial compleja es la crisis, el nombre de parcial denota que tiene un inicio focal claramente, que es el lóbulo temporal.
Las crisis parciales complejas son las que se han denominado durante mucho tiempo, la literatura quizás no lo refiere como tal, a las crisis psíquicas o del lóbulo temporal, o las crisis de automatismo. Es decir, en la cual la persona no recuerda lo que acontece, y a eso se llama complejo. De tal manera que la persona puede ser, por ejemplo, un fenómeno de agacharse, a recoger algo, pararse, sentarse, breve, autolimitado, que tiende a recurrir y no recuerda nada, pero no perdió conocimiento. O sea, no ha sido una crisis generalizada, pero la persona tiene un estado confusional, no recuerda lo que ha sucedido, por eso es lo complejo. Y se llama parcial porque el lóbulo temporal es el que origina este tipo de crisis. O sea, las crisis del lóbulo temporal, un grupo de crisis se llaman parciales complejas porque la persona tiene el foco lesional allí, es un fenómeno generalmente automático, motor, usualmente es automático, hago de repente esto o hago un fenómeno repetitivo. Algún paciente describió que él había sustraído algo de un lugar a otro, en fin, y no recordaba. ¿Okay? Crisis parciales complejas. No se diferencia claramente de una crisis generalizada. Usualmente son las crisis psicomotoras, así fueron denominadas durante mucho tiempo. Como son un inicio focal claramente definido, por eso están en este grupo de crisis parciales que tienden a propagarse, pero como complejas. El otro gran grupo, claramente diferente al primero, es en la cual la persona no tiene, o sea, pierde conocimiento por breve tiempo. Dentro de las cuales, como ustedes verán allí, la más claramente diferenciada está la crisis tónico-clónica generalizada denominada gran mal. Un término que mucho tiempo ha sido el que predomina por su carácter, su connotación, ¿no? En francés de un gran mal, de un mal mayor, ¿no? ¿Por qué? Porque es aparatoso, ve a la persona que pierde conocimiento, la fase tónica de hipertonía, la fase clónica y después entra somnolencia. Todo es un evento breve nada más, pero como es muy aparatoso, por eso mucho tiempo se lo ha definido como crisis de gran mal, ¿ok? Y puede ser una fase tónica nada más, o puede ser una tónica, o puede ser mioclónica, ¿no? En este caso no han dicho epilepsia mioclónica juvenil. Hay otras formas de crisis generalizadas en las cuales son características de un grupo poblacional, como vienen a ser las ausencias típicas. Las ausencias típicas fueron mucho tiempo denominadas como petit mal por los franceses, por lo que es un mal pequeño, en el sentido de que el niño está sentadito, hay un componente de pérdida del tono, pierde conocimiento y pasa, y sigue. Es tan breve que pasa desapercibido. Quizá es motivo, los pediatras lo verán cuando les diga a la mamá o al papá que tiene bajo rendimiento escolar, porque tiene una característica que tiene varios crisis en el día inclusive, llegan a tener 10 a 12. Entonces uno lo ve y uno en la consulta lo está viendo y el niño está, y como se llama, son segundos, mucho más breve de repente que una crisis generalizada de las tónico-clónicas, de las tónicas atónicas, y son repetitivas. El impacto es en el bajo rendimiento escolar porque el niño pues está todo el tiempo perdiendo conocimiento. Y por esa connotación de ser no tan aparatoso lo llamaron los franceses como pequeño mal. ¿De acuerdo? El adulto nunca tiene una ausencia. El adulto tiene otras formas, pero la ausencia es típica de los niños y de los adolescentes. Otras formas creo que no es materia del comentario. Quizá en general el pediatra, los que acaban de ser pediatras de repente, les va a interesar conocer que existe un grupo de niños que tienen retardo psicomotor severo, epilepsia de difícil control y un electro muy anormal, y todo esto se ha denominado encefalopatía epiléptica. Y algún grupo les ha denominado, de acuerdo al grupo etario, que se trata de un síndrome de West, un Lennox-Gastaut, de repente. Entonces son, como dice acá, retardo mental muy severo, son niños con retardo motor y mental muy severo, tienen crisis de difícil control, generalmente son espasmos, y su electro muy desorganizado tiene la característica y se ha denominado disarritmia. Ese es un grupo de epilepsias que lamentablemente son de difícil control a los anticonvulsivantes convencionales. ¿Hay algún examen auxiliar que me puede diagnosticar epilepsia?
solamente los exámenes auxiliares son para saber etiología, pero para poder yo saber si estoy frente a un cuadro clínico de epilepsia, solamente es la historia clínica la que me permite hacer eso. Y para esto me siento y converso, y la siguiente vez converso, porque es un interrogatorio que es mucho de decir cómo es el fenómeno, cómo se repite, cuántas veces se repite, bueno, en fin, de tal manera que eso nos va a permitir saber qué tipo de crisis es, ¿de acuerdo? Entonces la clínica es fundamental. Una adecuada historia clínica le diagnostica a ustedes que tiene el paciente una epilepsia. Ese es el primer punto. El segundo punto es saber qué tipo de epilepsia es. Y el tercero, saber y a qué es. Y el tercero es la terapia. El examen que hasta ahora, de los exámenes auxiliares que uno usa en neurología y que no ha perdido la vigencia, es el electroencefalograma para dos condiciones: muerte cerebral, para efectos de trasplante de órganos, y la ley de trasplante de órganos lo considera así hasta hace 2 años, ahora ya la ley no lo ha sacado, no es necesario hacer electro para efectos de trasplante de órganos, y epilepsia. No puede haber paciente con epilepsia que no tenga un trazado electroencefalográfico. Y lamentablemente estamos viendo en los últimos tiempos, con el avance de los exámenes de radiología, que pueden tener 1, 2 tomografías o resonancia y no tienen un electroencefalograma. ¿Y por qué el electroencefalograma puede ser importante, doctora? ¿Por qué cree usted? Claro, el electroencefalograma, como su nombre lo dice, es actividad eléctrica cerebral a través de unos gráficos, de tal manera que a través de la implantación de electrodos en el cuero cabelludo es lo más cercano a saber el grado de disfunción que puede haber en la corteza cerebral. Por eso, por mucho tiempo, mucha gente decía, su niño o usted tiene una arritmia cerebral o una disritmia, que no es sinónimo de epilepsia. ¿Okay? O sea, epilepsia es la entidad clínica. El electroencefalograma puede arrojar una alteración de arritmia cerebral o alteración del ritmo, finalmente, disritmia, pero jamás epilepsia es sinónimo de disritmia cerebral. Tanto así que puede existir un grupo de pacientes con epilepsia claramente diagnosticada y tiene un electro hasta normal. Eso se puede escribir hasta un 50% de los casos. La pregunta del paciente es, entonces, ¿por qué yo tengo epilepsia? Y pues si mi electro es normal, ¿y qué le diría usted, doctora? ¿Qué explicación le podría abordar al paciente, o usted decirle al paciente que le ha abordado con esa pregunta? Si mi electro es normal, entonces ¿qué tengo? Si usted me dice que el electro es normal. Claro, es como, por ejemplo, ¿no? Podrá llover un día, pero teóricamente estamos en estación de verano. Igual es, como este es un continuo, no siempre está disparando el foco cerebralmente. Entonces, la probabilidad es que yo tenga un electro cercano al foco es bueno, pero podría ser que mis electrodos, aunque hay internacionalmente establecidos, podrían estar alejados del foco lesional. Uno, podría ser que el día X que yo tomo el trazado, justamente ese día no disparaba. Okay. Existen esas eventualidades de tal manera que un electro normal no me dice que el paciente no tenga epilepsia. ¿De acuerdo? Sí me ayuda para establecer pronóstico, porque tengo mejor pronóstico en tanto veo un trazado eléctrico que puede ser repetitivo, una vez al año, no sé, que sea normal. Siempre existe mejor pronóstico en cuanto al control de crisis. ¿Significará que el electro es un criterio para en un momento determinado pensar en retiro de medicamentos? Sí, también. ¿De acuerdo? De tal manera que si después de un tiempo de 3 o 5 años yo no tengo crisis, ¿podría retirar medicamentos? Sí. Y uno de los criterios es si el electro es normal. ¿Okay? Entonces siempre debe haber un basal. Por lo tanto, si ustedes están estudiando a un paciente que tiene epilepsia, tienen que hacer un electroencefalograma, que podrían no interpretarlo ustedes, pero sí un neurólogo que les haya podido hacer ese examen. Y eso es basal, porque es importante para uno de control. No es necesario hacer cada año, se repite cuando las crisis varían o hay pobre respuesta al tratamiento, ¿de acuerdo? O cuando yo quiero saber que hay un foco lesional, insisto, podría ser. Además es un examen no invasivo, ¿de acuerdo? Sí, porque de todas maneras, vamos a ver, epilepsia secundaria,
Por tumor, es casi probable que el tratamiento va a ser de por vida, ¿no es cierto? Por TEC severo, casi va a ser una secuela, siempre de por vida, y quizá el tratamiento sea de por vida. El asunto es de que el electroencefalograma te va a hablar el grado de disfunción. Como yo le digo a los pacientes, uno te dice cómo va funcionando y la imagenología te dice cómo está. ¿De acuerdo? De tal manera que si yo veo una tomografía es como ver una foto de esta pared. Yo diría que es beige, con columnas marrones, ¿no? Pero el electroencefalograma vendría a ser si yo tengo, por ejemplo, buena acústica, ¿no? Y el electro sí es importante aún en las epilepsias secundarias, porque también es un criterio. ¿Por qué? Hay epilepsias secundarias en las cuales yo potencialmente puedo pensar en tratamiento corto. Por ejemplo, ¿en qué entidades? Ya les he dicho en cuál probablemente no, como vienen a ser los tumores malignos, las secuelas graves de traumatismo encefalocraniano, y en qué posibilidades podría yo en epilepsia secundaria pensar en un tratamiento de 3 a 5 años. Claro, tuberculosis, cisticercosis, si el parásito ha sido ya destruido y ha sido oportunamente tratado el paciente con antiepilépticos, el foco lesional no ha crecido mucho. Entonces el electro es un buen criterio también. Igual me sirve de pronóstico en cuanto a control de crisis. Sí. No necesariamente. No, el tratamiento no necesariamente te puede alterar el trazado basal. O sea, si es que va a haber distorsiones. No. Inclusive había épocas, bueno, hace muchos años, en las cuales al paciente se le indicaba suspender toda medicación para el trazado electro, incluyendo los antiepilépticos. ¿Qué ha pasado? Hemos llegado a veces en las épocas en que aún la resonancia no había y la tomografía comenzaba a existir en el Perú. Entonces veíamos al paciente y el trazado basal, que es un trazado como descansando, estaba ahí. De repente nosotros desencadenamos una actividad que se llama hiperventilación. Exigimos al cerebro a hacer cambios metabólicos susceptibles de generar alteraciones de membrana y por lo tanto desencadenar foco epileptógeno. Entonces, en pleno electro, convulsionar al paciente, porque lo dejamos expuesto cuando le indicamos suspensión de medicamentos. Eso sí puede pasar, pero no es al revés. O sea, no debo nunca suspender la terapia para iniciar tratamiento. Por más que yo quiera saber si es o no epilepsia, necesariamente, porque hay dudas también, ¿no? ¿De acuerdo? O sea, sí le puedes hacer tomando la medicación, no necesita suspender. Y sí, en los casos de dudas, bueno, eso ya con video, ya tenemos que registrar el comportamiento del paciente. Imágenes. Definitivamente la imagenología ha cambiado totalmente el panorama de lo que era la epilepsia secundaria, porque nos ha permitido ver lesiones muy pequeñas, especialmente sobre todo la resonancia magnética, en las cuales se puede visualizar cómo la corteza puede variar de ser muy gruesa o muy delgada, o con pocas circunvoluciones o con muchas. De tal manera que esa, en los niños decíamos, es una epilepsia idiopática. Tiene 3 años, va a ser epilepsia idiopática. A la resonancia nos permite ver que ese niño tiene malformaciones de migración neuronal, así se los llama, y tiene esos hallazgos que justifican una epilepsia que a veces no es tan fácil de controlar. Entonces, la resonancia nos ha venido a ayudar en las etiologías en las que suponíamos primarias y eran de pronóstico difícil, raro. ¿Por qué este niño estaba con esa evolución tan tórpida? Y es un poco sí aclarado el panorama. Entonces, casi siempre podríamos pedir resonancia, pero ojo que estamos en el Perú y tenemos poblaciones en las cuales no tenemos acceso a veces ni al tomógrafo. Y entonces, ¿qué haríamos ahí? ¿Qué creen ustedes? Doctor del Polo Negro, ¿qué cree usted? ¿Qué haría usted? Estamos en Yurimaguas, típica capital, no es capital, una ciudad importante de Loreto, pero que está a 3 horas de Iquitos y varias horas en carretera y algunas horas también en Río. ¿Qué hacemos si tenemos un paciente de 28 años de edad que comienza a tener crisis epilépticas? ¿Qué haría usted? No tenemos acceso a veces a venir hasta Lima. Y Loreto, hasta algo hace unos años no tenía tomógrafo. Puede ser que ahora tenga ya un tomógrafo, casi seguro. Pero hasta hace 10 años no teníamos tomógrafo ahí.
¿qué haríamos? No todos podemos viajar a Lima, ¿no? Tiempo, dinero. ¿Cómo enfocaría usted a su paciente? A ver, ¿quién puede o quién quisiera opinar? Clínicamente. El criterio es clínico. Entonces yo digo, bueno, okay, 28 años, sí, hace un año, justo ayer veía a un joven, después le voy a comentar la anécdota de este joven, que es muy importante. Pero bueno, sería bueno también comentar. Este es un joven de 33 años que me trae un estudiante de medicina y me dice, doctora, quiero que vea a un amigo, que él está preocupado porque es la tercera vez que intenta reiniciar estudios de medicina y no puede. ¿Por qué razón? Porque tiene convulsiones. Bueno, no es tanto así que, pobrecito, ya tiene convulsiones y ahí terminó el asunto. No es así. La finalidad del tratamiento es reinsertar a la persona a la actividad laboral, social. Estudia o trabaja. Bueno, evidentemente hay trabajos que no podemos hacer cuando tenemos epilepsia. Por ejemplo, chofer de vehículos, de aviones, imagínense. Nadar. El paciente que tiene epilepsia generalizada, si no está controlado, no debe entrar a la natación, sobre todo de mar, quizás sí cerrada y vigilado. Hay labores que sí no se puede. Construcción civil, tampoco. Un cirujano. De tal manera, eso lo vamos a dejar ahí. Pero este joven tenía otro componente, que tenía un componente emocional muy importante que facilitaba, que precipitaba las crisis, no origina las crisis. Este joven había tenido mucho tiempo atrás crisis epilépticas que aparentemente comenzaron a los 15, 16 años, pero fueron muy aisladas. Y cuando no se trata, tienden a ser recurrentes. Siempre se le dice al paciente que la finalidad del tratamiento es reinsertarlo, pero evitar las crisis supone que esas no van a originar más lesión alrededor del foco, para que este no se propague fácilmente. De tal manera que esa es la finalidad del tratamiento. Y entonces, si yo no puedo hacerle ni tomografía, este joven sí tenía esta tomografía de resonancia normal, epilepsia primaria, posihepática, pero no bien controlado porque había un componente emocional que hay que controlar también, porque puede ser facilitador de que se desencadene la crisis, como lo es la deprivación de sueño, como es la ingesta de licor, ¿no? Son factores que pueden precipitar la crisis. Como es la menstruación para la mujer, ahí sí no podemos, ¿no?, evitar, pero los otros factores sí. Con respecto al paciente de Yurimaguas, tenemos que decir, bueno, la clínica. Este es un paciente que tiene 28 años, ha hecho como es 28 años joven, tengo que preguntar parto normal, desarrollo psicomotor normal, estudios normales, rendimiento académico bueno, ha comenzado a estudiar, a trabajar, sí, todo bien. Y entonces, ¿qué probabilidades piensas que podría tener? Ya no es idiopática porque comenzó recientemente, será una secundaria. Si tiene un examen clínico normal, probablemente, y no tenga historia de tuberculosis y viva en una zona, aunque en Yurimaguas muchas zonas no tiene agua potable fácilmente, hasta los hoteles, es muy probable que tenga una infestación denominada... ¿Qué infestación tendría? Cerebral. Neurocicercosis, es lo más probable. Ok, usted le puede hacer un examen de heces. De repente uno tiene muchos exámenes para ver el Western Blot en sangre, que es un estudio específico para el cisterco, pero sí puedes hacer estudios de tenia y el perfil epidemiológico, la historia clínica. Entonces usted presume que es eso, no tiene historia de tuberculosis, clínicamente es normal. Lo sigue, le inicia terapia porque ya tuvo más de 2 crisis, es epilepsia, potencialmente secundaria, y hasta que no tenga la probabilidad de que pueda viajar a un lugar para que sea tomografía, lo maneja como una epilepsia potencialmente secundaria. Ahora, si usted dice, doctora, pero si a los 2 meses viene con cefalea y trastornos conductuales, ¿qué está sospechando? ¿Que es una parasitosis? Probablemente no. ¿Qué podría estar? ¿Ah? Una neoplasia. Ahora, si están más de los 30 y tantos años, es muy probable, ¿ok? Entonces, la clínica. Hay muchos lugares en el Perú que tenemos que manejar con clínica, pero si usted dice, debutó hace 2 meses y comienza a ver trastorno de conducta, no, ese es la primera posibilidad, es neoplasia, ya no es parasitosis. Entonces, ahí sí tienen que irse a un lugar donde puede ver tomografía, ¿de acuerdo? ¿Necesariamente qué?
No necesariamente. Hay zonas de la corteza cerebral que son más epileptogénicas que otras. Las frontales y las temporales, por ejemplo. Entonces, una lesión más frontal o temporal son más tendencia. Usted sabe que en la medicina no podemos decir ni un sí ni un no. En esos casos hablamos de más probabilidades. Entonces, una lesión focal, temporal o frontal es más probable que te deje lesión que una parietal u occipital. Ahora, va a depender también de la extensión de la lesión y de lo oportuno que fue el inicio del tratamiento, sintomático como antiepiléptico y específico en cuanto a la tuberculosis. No todo fenómeno abierragado, conductual, repetitivo, necesariamente son crisis epilépticas. Pueden ser pseudocrisis, ¿no? La persona por cualquier razón podría tener un fenómeno motor que no necesariamente son crisis epilépticas. Puede ser en la típica persona que por cualquier razón, caída de la perfusión cerebral, puede ser un síndrome vasovagal, puede tener, ¿no?, una pérdida de conocimiento con palidez, frialdad, sudoración. Entonces es muy importante los síntomas. ¿Cuánto tiempo estuvo usted? 2 minutos en el suelo y después me levanté, pero estaba medio atontada, estaba fría, estaba sudorosa. Es probablemente que sea un síncope, ¿no? Si el acompañante te ratifica eso, es probablemente que sea un síncope, ¿no? Yo vi que se oscureció todo y me caí. Me sentía débil, oscuro todo y me caí. Es probablemente que sea un síncope, ¿ok? El otro componente, el de crisis epilépticas, es el paciente que te escribe: yo me he sentido medio raro, me anunciaba que algo me iba a pasar y entonces me senté y después no me acuerdo. Es probable que tenga una crisis psíquica y después una crisis generalizada, ¿de acuerdo? Parasomnias. Es muy frecuente las personas que durante el sueño piensa uno que ese fenómeno motor sea una crisis epiléptica y de repente son trastornos del sueño, ¿no?, que puede ser sonambulismo o cualquier otro evento relacionado al sueño. Migraña es un poquito más difícil de repente, ¿no?, por el carácter de que acá en migraña es dolor y en crisis epiléptica el dolor no hay, ¿no? Lo que sí puede ser, sobre todo en la población mayor, es confundirse con la amnesia global transitoria. La amnesia global transitoria es un fenómeno isquémico, como un ataque isquémico transitorio, por eso se define así, que dura menos de 24 horas, por definición. Por lo tanto, el paciente les puede relatar una historia como que yo he estado conduciendo, he estado en mi casa y de repente dice que he salido, he ido a comprar, he regresado, me he comido algo, pero yo no recuerdo. Crisis epiléptica dirán ustedes, parciales complejas. ¿Qué elemento clínico yo pregunto para saber si es eso o amnesia global transitoria? ¿Qué elemento clínico? ¿Qué debo interrogar yo? Tiempo. ¿Cuánto tiempo usted sí? ¿Me puede decir otra vez? Bueno, me dice que yo estaba haciendo, me han dicho así, que yo he ido a comprar el pan, me he venido, después sentado. Mínimo, ahí son 5, 10, 15 minutos. Y es diferente al paciente que hizo crisis parcial compleja, en el cual son 1 o 2 minutos nada más. Es breve. ¿De acuerdo? Y obviamente la amnesia global transitoria es un paciente con perfil vascular, más de 60 años, es hipertenso, es diabético, hiperlipidemia. Y si no tiene esos factores conocidos, pues indaguen. Pero el tiempo es muy importante. ¿Cuánto tiempo duró el episodio? Serán pues 2 a 3 horas. Bueno, amnesia global transitoria, porque es un evento que dura hasta 24 horas. Y el otro hallazgo es que hace signos focales, ¿no? Tú has descrito una amnesia global transitoria. El paciente no recuerda, por eso es amnesia, es global, ¿no? Porque no hay varios eventos, ¿no? La atención, el recordar, es por eso global. Y lo transitorio porque duró menos de 24 horas, ¿no es cierto? La diferencia es con qué me dices? Con Alzheimer. Una cosa bien importante, tú me has dicho también, y después se da cuenta de que está en otro lugar. El Alzheimer no se da cuenta.
El Alzheimer, o sea, el paciente que te dice, ¿sabe qué? ¿Por qué viene a la consulta? No sé, pero hace tiempo yo me estoy dando cuenta que me olvido. Me estoy dando cuenta que me olvido, no es un Alzheimer. El Alzheimer fundamentalmente es la pérdida de memoria y usualmente el paciente no se da cuenta, ¿no? Es la familia que se da cuenta que olvida las cosas, que antes hacía algunas cosas como apuntar, leer, hacer algunas cosas mentales, ahora ya no las hacen. Ahora más frecuentemente me preguntan de su familia, que ahora antes no preguntaban. Es conducta diferente. Esto es brusco también. Acá se confunde por lo brusco, porque como todo evento vascular es brusco en instalación. Y aunque se aparece bruscamente, pero dura pues el tiempo, ¿no? Que es lo que hace la diferencia con crisis epiléptica. Se parecen ambos en que tiene un inicio bien claro y un término bien claro. El Alzheimer no hay un inicio claro, no sabemos desde cuándo está así. Creo que hace 2 o 3 meses está así. No precisan el inicio brusco, ¿no? Es un curso insidioso por eso. Y tiende a progresar, por supuesto. Salvo que sea una demencia vascular, que es un cuadro ondulante, a diferencia de la demencia Alzheimer, que es progresivo, ¿no? Y cualquier otro trastorno que pudiera alterar el encéfalo, como puede ser la hipoglicemia, la hipocalcemia. En la mañana, justamente al mediodía, casi acompañamos a la hermana de una colega que estaba en trauma shock, y de repente viene un señor que se inquieto, totalmente inquieto, y un señor intentaba, su compañero de trabajo después nos dijo, intentaba agarrarlo, y la otra compañera también. En ese momento rápido estaba el residente endocrino, felizmente le hizo inmediatamente, dijo, uy, la asistente social que acompañaba al señor decía, parece que ha venido ebrio, en el Poder Judicial trabajaba, parece que ha venido ebrio. La residente inmediatamente sacó glucosa, 33 miligramos por ciento. La hipoglicemia, en especial, es una causa muy frecuente de trastornos de comportamiento raro. Tú puedes decir, uy, ¿no habrá convulsionado y está en estado posictal de confusión e inquietud? No, pero la hipoglicemia puede explicar todo. Y de verdad que a los 10-15 minutos se le puso lo suficientemente destroza a 33% que inmediatamente la persona a los 10 minutos ya estaba dándose información, ¿no? Qué es lo que había pasado, y era un paciente insulino dependiente, etcétera, etcétera. Entonces la hipoglicemia, sospechen cuando le diga al familiar, no sé, pero de un momento a otro se puso raro, hacía cosas raras. Y así, por eso le he traído, hace 10 minutos. ¿Okay? No todos los diabéticos saben que son diabéticos, ¿no? Y, en fin, de tal manera que podría no ser diabético, pero en este caso no sabían los compañeros que era diabético y que recibía insulina. Y cualquier cambio que tiene que ver con la membrana neuronal puede alterar eso, entonces puede haber. Entonces, hipocalcemia, hipoglicemia, puede haber trastornos de la conducta, básicamente. Más que nada, presentan cuadros confusionales. Los cirujanos, quienes sean cirujanos, van a verlo en las grandes cirugías. Gastrectomías amplias, por ejemplo, resección de intestino, va a haber mucho desequilibrio hidroelectrolítico. Y ahí pueden haber cuadro confusional. Pensarán que ustedes que está haciendo un cuadro epiléptico, en realidad es un paciente que está haciendo un cuadro confusional agudo por alteraciones justamente hemodinámicas. Mucha pérdida de electrolitos sobre todo. Esa es una cosa muy importante. ¿Qué viene a ser la eclampsia? Por definición, la eclampsia, ¿cómo se define? Encefalopatía hipertensiva del embarazo, ¿no es cierto? ¿Cuál es la triada de encefalopatía hipertensiva del embarazo? Hipertensión, edemas, ¿no? Proteinuria también, y crisis epilépticas o crisis convulsivas, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo yo sé si una persona embarazada tiene crisis epilépticas de reciente inicio y por lo tanto puede ser una epilepsia o es una encefalopatía hipertensiva del embarazo? Es decir, está haciendo eclampsia. ¿Cómo diagnostico o cómo hago la diferencia? ¿En qué trimestre está el embarazo? Porque encefalopatía hipertensiva del embarazo tengo que estar en tercer trimestre. La otra persona no necesariamente. Tiene que haber hipertensión, por lo menos. Edemas, ¿no? Y de tal manera que eso. Ahora, ustedes sabrán pues que todo esto hace que la persona puede alterar la membrana neuronal y poder producir convulsiones.
Entonces, una persona, para poder discernir si estoy en una u otra entidad, ¿por qué? Porque el tratamiento va a ser diferente. A la persona que está embarazada y que tiene crisis epilépticas y yo diagnostico epilepsia, la manejo con antiepilépticos. La persona que tiene encefalopatía hipertensiva, el embarazo, eclampsia, yo la trato solamente en ese momento con antiepilépticos, o el sulfato de magnesio, que es un buen antiepiléptico. Y punto. Cesado todo, salió del parto, quedó ahí todo. Esto no es una epilepsia, pero puedo manejar antiepilépticos. Hay literatura que te dice fenitoína en eclampsia versus sulfato de magnesio. Puede haber literatura en eso, ¿no? Hay temas de interés a los que van a ser obstetras. No sé quién va a ser obstetra de acá. Nadie. Nadie quiere ser obstetra. Nadie. ¿Entiende? De tal manera de que hay algunas cosas similares, claro. Entonces, usted me ha traído a acotación una cosa importante, que no toda crisis epiléptica es necesariamente una epilepsia. ¿Y cómo sé eso? Hay situaciones en las cuales un factor causal me puede desencadenar crisis epilépticas. Por ejemplo, la hipoglicemia. Si yo sé que la hipoglicemia desencadena crisis epiléptica, no es una epilepsia. La epilepsia no tiene esa connotación por definición, aunque sea repetitiva. Repite cada vez que hay hipoglicemia, la crisis epiléptica. Las otras causas, de privación de sueño o ingesta excesiva de sustancias tóxicas. Cocaína, todos estos fármacos que se usan pueden desencadenar fácilmente crisis epilépticas. Una vez que la persona cesa de fumar estas sustancias, ya no presenta la crisis epiléptica. No es una epilepsia realmente. Son fenómenos epilépticos porque el sustrato es el mismo. Estás alterando la membrana neuronal, estás alterando la funcionalidad, pero no es una epilepsia en las connotaciones de lo que hemos explicado. La misma encefalopatía hipertensiva del embarazo. El mismo paciente que hace cetoacidosis diabética también te puede tener crisis epilépticas, pero ese paciente no es una epilepsia. De tal manera que epilepsia es crisis epilépticas varias, pero no todas las crisis epilépticas son epilepsia. ¿No es cierto? Entonces, el deber del médico es afrontar y saber por qué presentó esto. Y sobre todo, se va a repetir, tratar de identificar si hay un factor repetitivo. Suprimo esto y se terminó todo. ¿De acuerdo? Hay otra entidad que no estoy tan segura si viene en este archivo porque yo he cambiado de archivo, y puede ser que no, pero sería el momento, de convulsión febril. Algunos de ustedes, bueno, ustedes ya han hecho, de hecho, serums, han hecho internado y por lo tanto han pasado por una rotación de población pediátrica. Bueno, no sé si tienen niños necesariamente, pero de todas maneras han visto en el internado, en el serums, niños. ¿Y quiénes de ustedes han visto una convulsión febril? Por lo menos, si acá somos 20, hemos tenido que ver 5 personas mínimo una convulsión febril. Usted, 3, 4, 5, ya, es la estadística, 6, ya, ahí está bien. ¿Por qué es así? Convulsión febril es otra entidad, doctora, en la cual también hay un fenómeno epiléptico, pero es una entidad especial por eso de que en las clasificaciones se habla, dentro de lo que uno habla, las epilepsias, ¿no? Por decirle, pero no es una epilepsia per se en la medida que es un factor desencadenante el que precipita la crisis. ¿De acuerdo? ¿Cuál es el factor precipitante? El alza térmica. El alza térmica y otro, en la edad, porque hay un grupo etario que hace esto, que son entre los 6 meses y hasta los 5 años. Y usualmente tiene tendencia a que los hermanos también puedan hacer, ¿no? Y no existe mayor riesgo necesariamente de tener epilepsia, pero existe un poco más que la población, pero siempre es una cantidad muy ínfima. Y la convulsión febril, ustedes habrán visto, son niños que de un momento a otro, estando jugando, tuvieron fiebre y la mamá ni se percató de la fiebre, o el papá, bueno, las mamás son más, dice, detallistas, y de repente hubo fiebre y resultó que estaba convulsionando. No se dio cuenta que estaba con fiebre de repente. Y lo lleva inmediatamente a la emergencia. Lógico, ¿quién no se va a asustar si su niño tiene una convulsión? Usualmente la convulsión febril suele ser la mayor parte la forma benigna. ¿Saben cuál es esa? Ustedes ya la han visto. Es generalizada, es breve y no deja signos neurológicos focales. ¿Ok? Eso es lo que han visto ustedes probablemente, que es la mayor cantidad de veces, ¿no? El niño que tiene una convulsión generalizada, ¿no?
tiembla chiquitito como un escalofríos, se va y después está jugando otra vez. La mamá es la que está más asustada, o el papá. De tal manera que esa es una crisis generalizada benigna. Esas usualmente no requieren terapia antiepiléptica, ustedes lo han visto. ¿Qué le han dicho el papá o la mamá? Tiene que detectar el alza térmica y tan pronto tenga alza térmica, hacer que baje. Ese es el tratamiento, ¿no es cierto? A diferencia de un grupo mucho menos que probablemente no lo han visto ustedes y se lo ven o tienen que dirigir al neurólogo o al neuropediatra, en el cual el niño es crisis focal, es prolongada y ha dejado signos neurológicos o tenía ese niño antes signos neurológicos. Ese niño sí tendría que recibir terapia antiepiléptica porque va a tender a tener más crisis y probablemente más riesgo de epilepsia. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces eso es lo que no vamos a ver mucho, pero sí se puede dar en la emergencia pediátrica. Ok, vamos a ver. Entonces vamos a hablar de tratamiento. El tratamiento acá es sintomático, ¿no es cierto? Lo que vamos a buscar con los fármacos es estabilizar esta neurona, estabilizar esta desbalance de neurotransmisores, excitadores, inhibitores, ¿no? El GABA, el glutamato, con la finalidad de poder llevar a reintegrar a la persona a una actividad más o menos normal. Entonces tenemos tres entidades o tres momentos. Una puede ser el manejo de la primera crisis, que puede ser la crisis única, ¿no? Que no es epilepsia porque es una crisis nada más. Dos, si se trata de crisis recurrentes, o sea, estamos manejando epilepsia. Y tres, el estado epiléptico, que es una situación de emergencia. Hay situaciones en las cuales, por definición, crisis única no es epilepsia y por lo tanto no amerita tratamiento antiepiléptico, excepto si en el estudio, que ustedes ya saben que tiene que ser su electroencefalograma, encuentra un foco epiléptico, un lobo frontal, parietal, temporal, occipital. O en la tomografía o en la resonancia encuentra una lesión que justifica o que aclara esa crisis epiléptica única. Yo usualmente uso más el término crisis epiléptica que crisis convulsiva, aunque probablemente estoy hablando de lo mismo. Lo que pasa es que la crisis convulsiva denota usualmente fenómeno motor, y ya sabemos que no todas las crisis epilépticas son motoras. Puede haber sensoriales, ¿no? O sensitivas, o psíquicas. Ok. O el examen neurológico, después de esta crisis única, el examen es anormal. O tiene historia de padres, hermanos con epilepsia. Este joven tiene una historia familiar. O el paciente tiene infección o trauma anterior a este evento. Y el trauma, para hablar un poco de trauma, y ustedes lo han visto mucho ahora que la televisión nos permite ver muchas cosas y nos enteramos muchas cosas, los recientes casos que hemos tenido de futbolistas que en pleno partido de fútbol se han dado una tremenda lesión y han caído ahí severamente comprometidos, con fracturas, ¿no? O sea, de trauma estamos hablando de trauma severo. El trauma severo es el trauma que tiene pérdida de conocimiento o tiene pérdida de la masa ósea, ¿no? O sea, fractura ósea. Entonces hay una exposición mayor. ¿Por qué? Porque la corteza tiende fácilmente a irritar, mejor dicho, la corteza ósea tiende a irritar a la corteza cerebral. De tal manera que ese es el trauma. No es el trauma, pues yo me caí, no. El trauma es un trauma severo, y trauma severo es pérdida de conocimiento y con trastornos del inciso, de la masa ósea. Ok. O infección activa, ¿no? Del sistema nervioso central. O sea, estamos frente a una meningitis, una encefalitis, crisis única, amerita tratamiento. ¿Cuándo no se debe indicar la terapia antiepiléptica en casos de crisis única? Cuando está asociada a suspensión alcohólica. Usualmente la persona que ingiere una abundante cantidad de licor hoy día, al día siguiente deja bruscamente y usualmente a las 24 horas puede suceder este fenómeno. O puede haber abuso de drogas, que ya les he comentado que hay muchas, lamentablemente. Lo que ya hemos dicho, la crisis febril simple, ¿no? Que es generalizada, breve y examen neurológico normal. O la deprivación del sueño, ¿no? El estudiante que usualmente toda una noche se pasa pues de 24 horas de largo para poder alcanzar a la nota probatoria o un examen residentado de repente, no lo sé. Entonces, es así.
Había un alumnito así de 17 años, me parece, ya terminaba la quinta secundaria y estaba tan ansioso de sacar buenas notas y por deprivación serio tuvo una. Pero su examen neurológico fue normal, su electro normal, tormefero normal, nada, ¿no? O sea, nada más. Pero sí, seguimiento, nunca dejen de alto al paciente, ahí tienen que seguirlo. Tienen que decirle, si este fenómeno se repite, es probable que tengamos que medicarlo, ¿no? Es así. Asociada a hipoglicemia frecuente, no se olviden de la hipoglicemia, y una forma idiopática, ¿no? Crisis única. Crisis recurrentes. Ustedes, los que no son neurólogos de repente, o los que no piensan hacer neurología, siempre debemos recordar que existen 4 fármacos antiepilépticos de primera línea, decimos nosotros. Podrán existir muchos más en el mercado, y en los últimos ya casi 15 a 18 años han aparecido pues fármacos nuevos en búsqueda del fármaco ideal. Claro, el fármaco antiepiléptico ideal es el fármaco que me controla la crisis sin efectos colaterales, y eso no existe, porque todos los fármacos le van a dar efectos colaterales, en menor cuantía, pero existen. De tal manera que existen los 4 fármacos antiepilépticos básicos que uno debería siempre tratar de desconocer, que son la fenitoína, la carbamazepina, el fenobarbital y el ácido valproico. Entonces, estas 4 sustancias son las que uno debería recordar y saber manejar de repente un inicio, porque de repente el que no es neurólogo le gustaría derivar al neurólogo, pero el pediatra va a usarlo, el geriatra igual, el médico de familia también, y bueno, los cirujanos sí no lo van a manejar seguro. Entonces, hay algunas recomendaciones en epilepsia. De preferencia, hacer monoterapia. ¿Por qué? Porque la politerapia les crea 2 problemas. Uno, mayor efectos colaterales, y lo otro es, yo no sabría reconocer cuál era ese efecto colateral asociado a qué fármaco. ¿Me entiende? Yo doy carbamazepina y fenobarbital, y de repente tiene mucha somnolencia. ¿Cuál retiro? De repente retiro el que está haciendo el efecto. Entonces, de preferencia, monoterapia. Los fármacos que les he mencionado son fármacos que se recomienda hacer un monitoreo sérico, por lo menos una vez al año, o cuando haya algún tipo de variación de crisis. Entonces, los laboratorios tienen el dosaje estandarizado, y de tal manera que eso me permite saber si realmente el paciente está ingiriendo el medicamento y si éste alcanza niveles séricos adecuados. Porque uno de los temas es, entre comillas, fracaso del tratamiento, pero el problema es adherencia. ¿La epilepsia es un trastorno agudo o crónico? Crónico. ¿Y quién le gusta tomar medicación todos los días? ¿El hipertenso? ¿El diabético? Usualmente, si no hay una buena adherencia, y ahí tiene que ver mucho la relación médico-paciente, en eso tenemos que trabajar mucho el médico para poder explicar en términos claros por qué tiene que tomar la medicación. Porque el problema es que yo de repente digo, este fármaco fallo, y voy a otro fármaco, y de repente el paciente es el que no toma. Entonces, una forma de controlar eso es hacer un monitoreo del medicamento. Claro, al paciente le va a costar, ¿no? Porque lamentablemente no son de bajo costo esos exámenes. Lo que sí se recomienda, porque pueden haber problemas hepáticos y renales, es pruebas de función hepática y renal una vez al año, ¿no? O cuando haya síntomas, pues realmente. Interacción medicamentosa, no solamente entre los fármacos antiepilépticos, sino también con otras sustancias. Eso puede ser también frecuente. Como les he dicho, en el primer grupo están los que de primera línea, digamos así. El primero de estos fármacos data de 1915, como es el fenobarbital. El último de este gran grupo fue el ácido valproico en el 85, y a partir de ahí no apareció nada hasta el año 5 años después, en 1990, cuando, ustedes de repente son muy jovencitos, cuando se dio lo que se denominó la década del cerebro, que fue de 1990 a 1999. Fue una política
de Estados Unidos, una propuesta del Congreso que aprobó el gobierno en ese entonces, y se dio una partida presupuestal para investigar en lo que viene a ser el sistema nervioso. Y a partir de ahí se conoce más sobre demencia, sobre enfermedades crónicas, enfermedades que iban aumentando, ¿no? Epilepsia, esclerosis múltiple, etcétera. De tal manera que fue la denominada década del cerebro la que motivó, por ejemplo, grandes inversiones para lograr estudiar fármacos nuevos en búsqueda del fármaco ideal, que ya le he dicho que no existe. Los nuevos fármacos que ustedes saben y ya seguro han escuchado son la lamotrigina, gabapentina, oxcarbazepina, topiramato, levetiracetam, y de repente van a surgir otros y otros con la finalidad de encontrar el fármaco que me pueda controlar mejor las crisis sin necesidad de tener tantos efectos colaterales. ¿Y cuáles son los efectos colaterales más frecuentes? La somnolencia. Acá varios están con somnolencia sin haber tomado medicamentos, pero la somnolencia es frecuente. Entonces, ¿qué se recomienda? Usar poco a poco la dosis. O sea, si yo debo usar, ustedes han visto acá un detalle, que es el kilo de peso. O sea, miren un pequeño detalle importante. Este gran grupo lo administras de acuerdo a kilo de peso. No sucede esto en los fármacos nuevos. Entonces, cuando yo uso fenitoína, le digo, ¿cuánto pesa su niño o usted? Peso al adulto o al niño y le doy lo que pesa en miligramos por kilo de peso. ¿Qué es diferente a estos fármacos? ¿De acuerdo? Sí es verdad que estos tienen, la mayor parte de ellos, efectos colaterales que en importancia, por decir un poco, son menores que estos. Lamentablemente este segundo grupo son de muy alto costo, a diferencia de estos. Pero mire ese pequeño detalle, los 4 fármacos todos son miligramos por kilo de peso. No dan al cálculo, ¿ah? Sin embargo, los fármacos nuevos no. Y tampoco hacen monitoreo sérico de ellos. ¿Ok? Entonces, siempre el médico debe tratar. Ahora, ¿qué fármaco hay? ¿Qué fármaco yo debo dar? Mírenme, la literatura, y hay mucho sobre esto, pero realmente consensuado no está. Por ejemplo, en los países anglosajones jamás usarían fenobarbital. En el Perú, el fenobarbital es uno de los 4 fármacos que usamos, por razones de costo. ¿Por qué los países anglosajones no lo usan? Porque tiene el inconveniente de que ellos ven que en la población infantil ven mucha hiperactividad, ¿no? Cosa que nosotros no necesariamente lo vemos. Puede ser fenómeno idiosincrático, ¿no? del racial, por decir de una forma. Como ya les he comentado, en monoterapia, aumentar gradualmente la dosis a la que debo llegar para que exista la mejor tolerancia. Porque el problema es si ustedes dan a la dosis plena, el paciente comienza a tener náuseas, somnolencia y rechaza la medicación. Y ahí ya fallamos los médicos. ¿Ok? Monitorear efectos adversos, como les he comentado, ¿no? Ok. En emergencia ya es otra situación diferente, porque acá tenemos el tiempo, que no es a favor nuestro. En la parte ambulatoria uno está evaluando, considerando, reevaluando. En emergencia puede haber 2 situaciones. El paciente que estando hospitalizado, que hace una crisis epiléptica, por cualquier razón, está en cirugía, está en traumatología, está en medicina interna, te hace una crisis epiléptica, o el paciente que llega con crisis epiléptica o tuvo crisis epiléptica en la casa y llega a emergencia. ¿Ok? Finalmente estás en una situación aguda. La pregunta es la primera vez? ¿Va a ser mejor para el médico que te diga no? Siempre tiene, pero no toma la medicación como debe tomar. ¿Ok? Y el problema es cuando te dicen no, primera vez. Entonces tú tienes que saber por qué es esta primera vez. Entonces tienes que hacer tu examen neurológico, porque podría estar frente a un evento infeccioso, si estuvo con fiebre, con mayor razón, o puede ser una reacción tóxica, o puede ser una hemorragia intracerebral, no lo sabemos. Y dependerá, pues si está tomando medicamentos y los ha discontinuado, monitoreo de la medicación. No todos los laboratorios en emergencia lo tienen, pero es una buena probabilidad. ¿Ok? Dependiendo del examen neurológico y de la historia de crisis o no, hacer imagenología.
Si es un paciente que ya es conocido de tener epilepsia, no justifica imagenología. Sí, si tiene por primera vez una primera crisis, ¿no es cierto? Una situación emergente que es rara de ver, rarísima de ver realmente, es el estado epiléptico. Solamente tiene importancia en la medida que puede tener alta morbilidad y mortalidad cuando no se trata adecuadamente. Para definir estado epiléptico o estatus epiléptico, viene a ser crisis epilépticas repetitivas sin que el paciente recupere la conciencia o crisis y crisis en 30 minutos. Claro, yo no voy a esperar los 30 minutos, pero sucede que yo estoy frente a un paciente que llega a emergencia y que ha tenido una crisis convulsiva. Y en ese momento te inicia otra. Prácticamente estás ya entrando al estado epiléptico. Y aunque no haya pasado los 30 minutos, tú ya estás haciendo tu arsenal terapéutico para controlar esta situación emergente. ¿Qué hago? Es obvio, el ABC, que ventila adecuadamente, porque la crisis generalizada, ustedes saben muy bien, el paciente puede tener dificultad para ventilar, monitoreo lo esencial, pulso, presión arterial, frecuencia respiratoria. No tengo monitor en la emergencia. Bueno, habrá un trabajador de salud que está cerca que me puede monitorear manualmente la presión, el pulso y la frecuencia respiratoria. No existe un impedimento para hacerlo eso, aunque no tenga un monitor formal. Puede haber causa frecuente por hipoglicemia y es necesario de repente administrar glucosa, es lo que establece este protocolo. Y lo otro es, si yo estoy pensando que voy a requerir medicamentos como depresor del sistema nervioso central, como midazolam, pentobarbital, yo tengo que considerar llevarlo a una UCI, ¿no? En las redes de emergencia se establece esto y mi centro de salud de repente no lo tiene, pero tengo que pensar coordinadamente para poder trasladar al paciente a un centro asistencial que sí tiene un médico intensivista, un emergenciólogo, etcétera. Porque el paciente va a estar intubado a estas alturas. La primera parte, en tanto diazepam y fenitoína, el paciente no requiere estar en la UCI, necesariamente. Ustedes seguro no sé si han podido manejar, y el paciente va a estar cerca de nosotros, pero visto por nosotros. Yo recuerdo alguna vez que a algún paciente le pusieron, convulsionó, diazepam endovenoso. Al rato, yo no estaba viendo a este paciente, estaba con otro paciente, y cuando de repente se me ocurrió, por curiosidad, porque a veces somos muy curiosos, pero menos las mujeres, me acerqué y el paciente apenas si ventilaba. Era un anciano, hepatopatías frecuentes, estaba con depresión respiratoria. Ubiquen a la residente que me dijo el diazepam, rapidito. Porque el diazepam es depresor del sistema nervioso central y respiratorio. Y la fenitoína endovenoso puede provocar arritmias cardíacas y hasta parada cardíaca. Así que ustedes no tengan miedo de usar. La recomendación es quedarse ahí a monitorear al paciente. Entonces, como es una situación urgente, el primer fármaco que se usa es el diazepam. ¿Cuál es el primer fármaco que se usa en estatus epiléptico? El diazepam endovenoso. Pero ojo, es en el estatus, en la crisis. Mal hace el profesional de la salud que el paciente llega, ¿usted prescribiría diazepam endovenoso al paciente que ha tenido crisis hace 10 minutos en su casa? Ni intramuscular, peor. Primero, te va a alterar el nivel de conciencia que tú quieres saber por qué ha tenido esta crisis. Segundo, ya no está convulsionando, no requieres. Va a poner diazepam endovenoso cuando el paciente en ese momento está. Por eso le decía el arsenal, preparen ya una jeringa con diazepam. Entonces ustedes saben el peso y por mnemotécnica es 1/4 de ampolla para los muy pequeñitos, ustedes no han visto pediatría seguro, en una tercia ampolla si niño más grande, media ampolla y en el adulto una ampolla, ¿no? Que es el equivalente a 0,2 miligramos por kilo de peso. A un lento pasar. Pero el diazepam actúa rápidamente, pero a los 10 minutos ya no hay efecto, ya pasó ese efecto. El diazepam comienza y baja la caída, ahí comienza a usar la fenitoína. Con los dos fármacos pueden ustedes controlar el 75-80% de las crisis en emergencia, usando bien el diazepam y la fenitoína. Es lo que se denomina como la epaminización, porque el nombre comercial más frecuente de la fenitoína, hasta que ahora han aparecido tanta competencia, es el epamin.
Entonces la hipaminización no es más que casi 4 veces más la dosis que usábamos por vía oral. ¿Se acuerdan? La dosis oral era muy poquita. ¿Cuánto era la dosis oral? Ok, ahora ya tenemos 15 a 20 miligramos por kilo de peso. Estamos hablando casi 1 gramo en un paciente de 60 kilos aproximadamente. Pero ojo, miren la velocidad de que se debe pasar. Se debe pasar a 50 miligramos por minuto. En una regla de 3, 1000 miligramos pasan aproximadamente en 20 minutos. Con cautela, 30. Ok. Ahí se pasa, hace goteo. Y no se debe poner en destroza, porque precipita, sino en cloruro de sodio. Entonces, la recomendación es, en cloruro de sodio, pone la cantidad de fenitoína, y nunca se olviden de mirar la cantidad de fenitoína por ampolla, porque en alguna época no venía la ampolla de 100 miligramos, que usualmente viene, sino de 300. O sea, fíjense bien ese detalle. Entonces, manejo estatus epiléptico, fenitoína y diazepam. ¿En qué vehículo usted diluye la fenitoína endovenosa para hipaminización? En cloruro de sodio, porque precipita. Ese es el ABC en estatus epiléptico. Lo demás ya se lo deja al especialista, al intensivista, etcétera, etcétera. Finalmente, lo que vendría a ser la epilepsia refractaria del adulto, que no es más que una epilepsia de difícil control. Es decir, por más fármacos que yo estoy usando, como que no responde bien, y usualmente son lesiones severas de la migración neuronal, que son la esclerosis mesial temporal o malformación del desarrollo cortical. ¿De acuerdo? Ahí se usan 2, 3, 4 fármacos, y eso es muy raro realmente en esto. Bueno, acá lo que describen básicamente efectos adversos, yo creo que habría que rescatar básicamente la somnolencia y la cefalea, la somnolencia y las náuseas, pero lo que quisiera comentarle con ustedes es de que pueden ser los fármacos tan dañinos que podrían a veces desencadenar la muerte. No hace mucho, felmamato aparecía en ser una sustancia nueva, muy buena, hasta cuando en Europa se presentaron algunos casos de muerte y se dejó restringido a muy poquitas indicaciones, ¿no? Siempre uno debe estar en lo que viene a ser fármacos antiepilépticos, leer el inserto, es fundamental. El médico, ni el paciente, porque el paciente se le da mucho temor. Básicamente para decirles qué hacer con una mujer que tiene el embarazo y tiene epilepsia. ¿Qué haríamos? ¿Damos por terminado el embarazo? ¿No damos medicamentos? Lo tenemos que conversar. No con usted, sino con el paciente. Se tiene que sentar con la pareja. Hay 2 situaciones ahí. Es más fácil que venga la persona en edad fértil, digamos, ¿no? Una mujer que está pues los 15, ahora se inicia muy tempranamente la etapa sexual, la actividad sexual, en fin. Y entonces no sabemos quién tiene epilepsia. Bueno, no pasa nada. Quien tiene epilepsia y está a los 18, 19, 20 años y tiene una vida sexual, y que obviamente es casi probable que pudiera tener un bebé. Y si viene a conversar con ustedes, ustedes tienen que hacer consejería, si son médicos de familia, o el ginecólogo, etc. El ginecólogo usualmente los deriva al neurólogo, lo cual está bien. Y entonces es una conversación, porque ¿usted le prohibiría que tenga el bebé? No, ¿no es cierto? ¿Usted? Tampoco. El asunto es que no es tan fácil que ellos puedan decir, sí, no hay problema, yo voy a tener bebé. No es tan fácil. Porque ellos quieren que ustedes le garanticen que ese niño no va a tener problemas. Y ustedes no pueden garantizar, ni siquiera sin medicamentos, que ese niño, el producto sea normal. Entonces, en general, los fármacos antiepilépticos son todos teratogénicos, todos. Unos menos y otros con más teratogenicidad. Dentro de los que tienen más teratogenicidad, definitivamente está el ácido valproico. Entonces, gran problema es cuando la mujer joven usa el ácido valproico como antiepiléptico esencial, porque probó fenitoína y qué sé yo, y piensa que el ácido valproico es el mejor. Bueno, y si quiere un bebé, se conversa y se sigue. Si no se desea, se cambia. Para poder tener menores probabilidades de poder tener riesgo de teratogenicidad, podemos usar
el ácido fólico como precaución o prevención. Bueno, estos son los efectos teratogénicos de la fenitoína, del fenobarbital, de la carbamazepina, del ácido valproico. Como yo les comentaba, puede haber cosas muy pequeñitas y cosas muy grandes. Esta incidencia, digamos, de los casos que puedan tener no son frecuentes, son muy raros realmente, pero se podría dar en una persona. De tal manera que cuando la pareja asume el riesgo, con ustedes bien informados, con monitoreo,